Agendas Municipales de Cultura es un programa que forma parte de una línea estratégica del Gobierno Nacional que tiene que ver con la participación ciudadana. Este programa se concibió como una excusa para poner en valor, digamos, el potencial que tienen los municipios para trabajar con los vecinos y con la sociedad y toda la riqueza cultural que existe en cada uno de los lugares de nuestro país. El trabajar las agendas municipales de cultura surge dentro de una línea estratégica del programa Uruguay Integra, que es fortalecer a los municipios en su capacidad de promover la participación ciudadana. Lo que busca es promover procesos participativos en los cuales se involucren los gobernantes locales, alcaldes y concejales con la ciudadanía, con los actores sociales, tratando de generar, digamos, agendas participativas de cultura. La necesidad que nosotros veíamos en los municipios, en los territorios de tierra adentro, que podíamos de alguna manera proveer con nuestro propio trabajo. El GEPADE es el Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización, es un grupo de académicos, de docentes de la Universidad de la República de la sede Salto, que desde el año 2009 se comenzó a nuclear buscando, digamos, hacer trabajos de estudios vinculados a la descentralización y a los procesos de participación ciudadana. El programa que desarrolla OPP hace una convocatoria a una licitación, se llamaba Proyectos. Nosotros logramos establecer relaciones con CLAE y generamos una propuesta conjunta entre las dos instituciones que creo que es un valor adicional. Se encaró con un equipo que unió al GEPADE y al CLAE, ¿no? De esta manera podíamos cubrir las agendas municipales de cultura de todo el país. Una de las fortalezas que tiene el grupo que conforma el GEPADE precisamente es por la dualidad de un equipo docente que domina las bases de las técnicas de trabajo aplicadas y por otra parte un equipo docente que tiene formación, capacitación y experiencia en la gestión cultural. El programa Uruguay Integra, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, también realiza una convocatoria abierta a municipios de todo el país que estén interesados en formar parte de un proceso donde se definan agendas culturales de manera participativa. La planificación consistía en estos 3 talleres, ¿no? Y bueno, sabíamos que los primeros 2 eran de diagnóstico, el tercero de planificación. Para cada uno de ellos nosotros armamos una ficha metodológica, una guía didáctica. Cada taller tenía una duración de 3 horas. Posteriormente, la etapa de ejecución de los talleres implicó un trabajo en duplas. Tratamos de que la dupla tuviera un integrante que fuera del área cultural y otro más vinculado al aspecto social, ¿sí? La organización, digamos, de los talleres, la coordinación de las fechas y horarios y eso se hacía en conjunto con los territoriales de Uruguay Integra y con los municipios que eran los que hacían la convocatoria, ¿no? a la sociedad, digamos. Era la convocatoria abierta, podía participar cualquier vecino, así que ahí, bueno, teníamos desde grupos de coro, asociación de jubilados. Había liceos, escuelas, clubes de fútbol, clubes deportivos, grupos de jóvenes, grupos de adultos mayores. La primera técnica que poníamos en funcionamiento, en operativa, era generar o conformar un concepto de cultura un poco unificada con los participantes. A través de una técnica que llamamos la lluvia de ideas, los participantes lo que hacían era
brindar un concepto asociado al término de cultura. Una vez que se recogen las distintas acepciones que los participantes van construyendo a partir de este concepto de cultura, lo que se hace es un mapeo de lo que son, es como una nube de palabras sobre cómo se concibe dentro de la diversidad el concepto de cultura para no quedar en un concepto más restringido. Una vez que teníamos esa puesta en común de ese concepto tan abierto y amplio de cultura, seguíamos con la línea del tiempo. Lo que intentamos establecer en la línea del tiempo es cuáles eran los hitos más importantes en términos de cultura o de fenómenos culturales que habían tenido estos municipios. Se establece una línea temporal que le arranca cada municipio en el momento que considere que es importante, en este caso lo hicieron en 1907, y se van marcando en la parte de arriba, como ven, los aspectos positivos y en la parte de abajo aquellos que son negativos. El mapa de actores es una técnica que permite situar en un plano topológico los diferentes actores, en este caso actores culturales, que participan de ese municipio. Consistía primero en conformar su grupo, de acuerdo a la cantidad de participantes en el taller. Se armaban 4, 5 o 6 grupos de no más de 6, 7 personas cada uno, en el cual se le proporcionaba una topología que tenía un eje vertical, que era la distribución del poder, digamos, era alto, medio y bajo, y un eje horizontal que se dibujaba la actitud frente al proyecto. Entonces teníamos afines al proyecto, diferentes, indiferentes u opuestos. De esa forma, el triángulo corresponde a los actores que hablan desde una posición de autoridad, el cuadrado aquellos más formalizados pero que tienen una posición de menor autoridad, y el círculo aquellos actores informales. Desde ahí se puede después establecer las relaciones entre cada uno de ellos, de forma que se pueda realmente tener un mapa completo de lo que ocurre en el municipio o en el territorio que estemos trabajando. El transecto, si bien significa una recorrida por los hitos culturales más importantes de la comunidad, nosotros no lo hicimos así, sino que frente a un mapa de la localidad se iban ubicando los hitos culturales y donde se realizaban allí los eventos más importantes de la comunidad. Entonces quedaban edificios, quedaban monumentos, quedaban espacios culturales demarcados y ubicados en un plano. Eso también se hacía en grupo y se lograba un producto concreto que era valorizar todo lo que se hacía en torno a la cultura en el pueblo ese que estábamos trabajando. Los talleres tuvieron diversa cantidad de participantes, desde 15, 10 personas en algún caso, en algún taller, y en algunos lugares llegamos a tener 60 personas. Esto nos obligaba a tener que trabajar en subgrupos para poder trabajar más intensamente, ¿no? Para nosotros es bien importante en los procesos participativos poder escuchar la mayor diversidad de voces. El segundo taller, que continuamos con la etapa de diagnóstico, se iniciaba primero con una puesta en común de lo realizado en el primer taller. Al presentarlo nuevamente siempre había algunas correcciones o de fechas o cuestiones que se acordaban al mirarlo, al visualizarlo, se recordaban alguna otra cosa y se agregaban. Una vez hecho eso, pasábamos a trabajar sobre la matriz de potencialidades y restricciones. Las potencialidades como aquellos aspectos positivos con los cuales contamos para llevar adelante nuestra agenda municipal de cultura, y las restricciones como aquellos elementos negativos que pueden obstaculizar la definición y la ejecución de nuestra agenda, los cuales pueden ser internos o externos. Por ahí es la diferencia con la matriz FODA más clásica que conocemos, que no se arranca en foja cero, digamos, ¿no? Que la etapa de diagnóstico previa que habíamos realizado en el primer taller es la que nutre la realización de esta matriz de restricciones y potencialidades. Del FODA nosotros se nutría el árbol de problemas, y ahí lo que lográbamos visualizar, digamos, con esa técnica es, bueno, cuáles son los problemas que ellos visualizaban, ¿no?, para la implementación de este proyecto, y bueno, cuáles serían las causas y las consecuencias. Entonces a partir de ahí se establecían cuáles eran las causalidades más débiles en las hojas del árbol. Después veíamos las cuestiones intermedias que se ponían en el tronco, y las raíces significaban las causas principales. Esa era la manera que nosotros ordenábamos, y luego establecíamos algunas relaciones que permitían
trabajar con aquellas que nosotros de alguna manera podíamos modificar y aquellas que no. La antesala de lo que es la planificación, porque te va mostrando, digamos, las relaciones de dependencia y digamos, dónde está la causa de la problemática que se detecta. Lo interesante de esto es que esto se construía colectivamente, ¿no? O sea, a partir de los antecedentes que nosotros veníamos trabajando, se iba construyendo esto colectivamente de manera que la gente misma marcaba con claridad cuáles cosas podía modificar, cuáles cosas podía transformar y cuáles otras eran parte de algo que ya no se podía tocar. El taller 3 está pensado se viene de 2 talleres anteriores donde se estuvo diagnosticando actores, sitios culturales, tradiciones, problemáticas, y ahora en el taller 3 llega un momento en el cual uno tiene que pensar qué hacer con todo esto, dar el salto, digamos, de lo que es el diagnóstico a la construcción del plan. Ahí el desafío principal es no desconectar lo que uno va a proyectar con lo que viene diagnosticando. Entonces, para eso nosotros utilizamos una técnica de la planificación que se llama las 9 cuestiones. Son 9 preguntas que van orientando, digamos, a los participantes sobre qué es lo que quieren y cómo deben lograr, qué necesitan para lograr eso. Lo importante era que en ese diseño que se desglosaba de las 9 cuestiones, todas las personas que asistían a los talleres podían ver en recursos humanos concretos, en un espacio, en un lugar, en un tiempo, qué se iba a hacer a nivel cultural. Había agendas que pensaban que se podía realizar un festival tradicional y otros que pensaban en cuestiones más a largo plazo. Bueno, formemos una comisión de cultura. Ese espacio del tercer taller fue como materializar todo lo que estaba en los 2 primeros encuentros, que era lo que cada municipio iba a colocar en la agenda municipal de cultura, palpable en un librillo, pero también en acciones concretas. Hubo una instancia final de validación que fue un 4.º encuentro en donde el equipo técnico lo que hizo fue recoger todos los insumos para elaborar el plan de manera tal que si había imprecisiones o datos a agregar, esa era la instancia para corregirlas. Fueron instancias que no solamente fue presentación, sino que realmente se ajustaron cosas. Porque fíjense que estamos hablando que la planificación se hace en un taller de 3 horas. Entonces siempre te quedan cosas para seguir pensando. El proyecto consistía en una financiación, tenía, digamos, en dinero de hasta 500.000 pesos y que ahí financiaba el proyecto que saliera justamente de este proceso participativo. Contar con un componente de financiamiento parece pertinente y además opera como motivador, como incentivo para que el trabajo previo de participación sea más fecundo. Nosotros iniciamos este proceso participativo sin saber, nosotros y en segundo lugar los municipios, cuál iba a ser el monto final. Justamente para que la planificación no estuviera basada en un determinado monto, sino en las necesidades que tenía el municipio en términos generales. Una dificultad quizás fue ingresar al campo en una actividad que para la gente del municipio era totalmente nueva. Hay que adaptarlo a ciertas reglas que tienen que ver con el funcionamiento mismo de la política pública. Uno puede pensar, bueno, empieza hoy y termina cuando esté maduro, cuando el diagnóstico esté pronto, cuando la gente esté pronta para dar un salto creativo del diagnóstico a la planificación. Pero cuando uno lo inserta dentro de una política pública, uno tiene que hacer que eso ingrese en 3 talleres, y en 3 talleres de 3 horas y en una validación. En algún caso nos pasó de que falleciera alguna persona importante para la zona, entonces vos no podés pretender hacer un taller un día en el que toda una localidad está de duelo. En muchos lugares no fue muy clara la consigna a qué se lo estaba convocando, a qué se los invitaba a participar. Me parece que fue un gran desafío para nosotros que el municipio entendiera que eran ellos quienes tenían que impulsar la agenda, ¿no? Hay como una cultura instalada de que viene tal organismo, la universidad, OPP, llámale el nombre que quiera, y es el que impulsa un proceso. OPP, la UDELAR, CLAE, lo que hacían era poner recursos en algún caso y en otro lado hacer el acompañamiento o la facilitación técnica, ¿sí? Pero quienes tenían que impulsar la agenda era el municipio. Yo creo que eso fue una de las cosas que fue más difícil que se pudieran dar cuenta y que se pudiera llevar a cabo.
Me sorprendió gratamente Santa Clara, Arévalo y Fraile Muerto. Realmente creo que me enamoré de ese lugar. Son municipios muy chiquitos y que prácticamente todos los fines de semana tienen algún tipo de actividad. La gente nos recibía de muy buena forma al conocer que éramos del interior y ser de Salto, ¿no? Que es bastante lejano a la capital. Paso de los Toros es una localidad que a mí en lo personal me sorprendió con la riqueza cultural que tiene. Viene a Corrales todo el fenómeno del oro, es sorprendente, y que está disponible en la calle, digamos, uno puede levantar piedras que tienen rasgos de oro en su faz. Instituciones, organizaciones o vecinos que venían con la famosa cartita de los Reyes, ¿no? Con un montón de pedidos. En el primer taller, yo quiero la camioneta, yo quiero tal cosa, y lo que el proceso mostró que no iba a ser de esa forma. Las agendas culturales en ese sentido les dieron un aporte concreto que permitió que la ciudadanía se relacione, digamos, con el municipio. Ganaron en aprender a desarrollar un proceso participativo. Pero sobre todo ver cómo la gente llega a consensos, más allá de momentos más o menos picados en la discusión. Que el proceso de trabajo hizo que la gente viera en los talleres un espacio de negociación. También hay que recordar el trabajo con CLAE, ¿no? Trabajar con CLAE fue realmente constructivo para nosotros. Todo este trabajo justamente fructifique en la generación de esa agenda y que a su vez se mantenga en el tiempo, volcando a la localidad el fortalecimiento de aquellos emprendimientos, proyectos que tienen que ver con patrimonio, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la cultura local. El preparar cosas para el futuro, todo eso fue lo que me trajo a mí. Pensar que las políticas no pueden ser homogéneas en un territorio que puede ser muy chiquito y que nos cuentan que es homogéneo, pero que claramente es muy heterogéneo, es muy diverso. Fortalecimiento del grupo como grupo académico que está en el terreno, que está volcando sus conocimientos en pro de mejorar la calidad de vida de las poblaciones. En lo personal y en lo profesional fue altamente positivo. Trabajar con un equipo fantástico es como sentirse realizado. Me parece que es muy importante cuando hablamos de los temas de participación el para qué. ¿Para qué necesitas vos desarrollar un proceso participativo? No nos quedamos solo en el cómo, sino también el para qué. Y al final creo que este producto muestra eso.